Detente un momento y sé honesto contigo mismo. ¿Cuántas veces has sentido una ira tan profunda que parecía que iba a consumirlo todo? Esa sensación de que te han tratado injustamente, de que has dado todo y aún así te han menospreciado. Ese ardor interno cuando ves a alguien con menos talento que tú, logrando lo que tú sueñas, mientras tú sigues atrapado en el mismo lugar. Pero lo que nadie te dice es que esa ira no es tu enemiga, es tu mayor fuente de poder. Vivimos en una sociedad que nos entrena para ser dóciles, para tragarnos nuestras emociones, para aceptar la mediocridad y conformarnos con menos de lo que merecemos. Desde pequeños nos dicen que la ira es peligrosa, que debemos evitar el conflicto, que es mejor sonreír y seguir adelante en lugar de reaccionar. Nos han lavado el cerebro para creer que la ira es una emoción negativa cuando, en realidad, es la chispa que ha impulsado a las mentes más brillantes de la historia. Piensa en esto, los grandes revolucionarios, los visionarios, los líderes que cambiaron el mundo, todos tenían algo en común, no eran personas calmadas y pacíficas. Eran personas furiosas, inconformes, impacientes con la mediocridad. Desde Steve Jobs, que usó su rabia contra la incompetencia para revolucionar la tecnología, hasta Michael Jordan, que convirtió cada insulto en una razón más para destrozar a sus rivales en la cancha. El éxito no viene de la calma, viene de la intensidad. ¿Y tú? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar por miedo a parecer demasiado agresivo? ¿Cuántas veces has reprimido tu enojo en lugar de convertirlo en acción? Tal vez lo que te impide alcanzar tus metas no es la falta de talento ni de suerte, sino el hecho de que has estado apagando el fuego que llevas dentro. Hoy es el día en que todo cambia. Hoy aprenderás cómo transformar esa ira en la herramienta más poderosa para el éxito, la motivación y la transformación personal. Lo que estás a punto de descubrir puede incomodarte. No es la típica charla de piensa positivo o deja que todo fluya, porque eso es lo que te ha mantenido atrapado hasta ahora. Aquí no vas a encontrar consejos de paz interior ni mantras vacíos. Aquí aprenderás a usar tu lado oscuro para hacerte más fuerte, más disciplinado y más imparable. ¿Estás listo para dejar de ver la ira como un problema y empezar a usarla como un arma? Porque una vez que lo hagas, no habrá vuelta atrás. La ira es una de las emociones más incomprendidas de la naturaleza humana. Muchos la ven como un veneno, algo que debe reprimirse o eliminarse. Sin embargo, la verdad es que esta emoción es un mecanismo biológico esencial, una respuesta natural a la frustración, la injusticia y las amenazas percibidas. Filósofos estoicos como Séneca advertían sobre los peligros de la ira descontrolada, pero también reconocían su potencial para alertarnos sobre algo que necesita cambiar. Psicológicamente, la ira no es un problema en sí misma, sino la manera en que elegimos usarla. Desde una perspectiva de inteligencia emocional, la ira es una manifestación de un conflicto interno o externo que aún no se ha resuelto. No es simplemente una reacción visceral, es información pura, una señal de que algo en nuestra vida no está alineado con nuestros valores o expectativas. En este sentido, reprimirla sin comprender su origen solo genera un ciclo destructivo que, tarde o temprano, se convierte en frustración acumulada, ansiedad y hasta depresión. El desarrollo de la autoestima juega un papel clave aquí. Quien se valora a sí mismo no ve la ira como un enemigo, sino como una herramienta para la superación personal. Si observamos la historia, encontramos innumerables ejemplos de personas que canalizaron su ira en algo positivo. Nelson Mandela pasó 27 años en prisión, lleno de razones para sentirse furioso con el mundo, pero usó su enojo como combustible para cambiar Sudáfrica. Steve Jobs, con su personalidad intensa, convirtió su inconformidad en la fuerza que revolucionó la industria tecnológica. En cada caso, la diferencia estuvo en transformar la ira en hábitos de éxito, en vez de dejarse consumir por ella. La clave está en comprender que la ira es energía en bruto, y como cualquier energía, puede ser usada para construir o destruir. Pero entonces, ¿por qué la sociedad nos enseña a reprimir la ira en lugar de gestionarla? Desde pequeños nos dicen que sentir enojo es malo, que debemos calmarnos y no levantar la voz. El problema es que este condicionamiento nos lleva a ignorar nuestras propias emociones, generando una desconexión con nuestra verdadera esencia. La mentalidad ganadora no consiste en reprimir lo que sentimos, sino en usar cada emoción a nuestro favor. La pregunta es, ¿cómo pasamos de ver la ira como un enemigo a convertirla en un aliado? Aquí es donde entra el manejo del tiempo y la productividad diaria. Muchas veces la ira surge de la sensación de estar atrapados, de no ver progreso en nuestras vidas.
En lugar de dejar que el enojo se convierta en frustración estancada, podemos utilizarlo como una señal de que necesitamos actuar. ¿Sientes enojo por tu situación financiera? Usa esa energía para aprender sobre inversiones. ¿Te frustra tu estado físico? Canaliza esa ira en un plan de entrenamiento. La clave está en la gestión del tiempo para transformar la emoción en acción. Y es aquí donde la conversación se vuelve aún más interesante. Si la ira es una fuente de energía tan poderosa, ¿por qué seguimos viéndola como algo negativo? Tal vez porque tememos su lado más destructivo. La línea entre una ira bien canalizada y una ira descontrolada es delgada, y es justo lo que vamos a explorar en el próximo punto. Desde pequeños nos enseñan que la ira es algo malo, algo que debemos evitar a toda costa. Nos dicen que las personas buenas no se enojan y que expresar rabia es un signo de debilidad o falta de control. Este condicionamiento social nos empuja a reprimir nuestras emociones, a tragarnos las palabras cuando algo nos molesta y a fingir que todo está bien, incluso cuando no lo está. Pero lo que pocos entienden es que reprimir la ira no la elimina, solo la entierra más profundo, convirtiéndola en resentimiento, ansiedad y, en muchos casos, hasta enfermedades psicosomáticas. El miedo a perder el control es una de las razones principales por las que la ira se ha demonizado tanto. Nadie quiere ser la persona que explota en el peor momento, que grita sin pensar, que dice cosas de las que luego se arrepiente. Y es cierto, cuando la ira se vuelve impulsividad sin dirección, puede generar caos. Pero aquí está la trampa. El problema no es la ira, sino la falta de gestión de la emoción. Si desarrollamos inteligencia emocional, podemos usar la ira como un indicador de que algo nos está afectando y que es momento de actuar. La clave está en dirigir esa energía en lugar de dejar que nos controle. La represión de la ira puede tener consecuencias aún más dañinas que la ira misma. Muchas personas que se sienten constantemente frustradas, agotadas o incluso deprimidas no se dan cuenta de que en realidad están lidiando con ira acumulada. Cuando no nos permitimos sentir y procesar el enojo, lo transformamos en negatividad interna. Este fenómeno ha sido estudiado por psicólogos como Carl Jung, quien hablaba de la sombra, ese lado oscuro de nuestra personalidad que ignoramos, pero que sigue influyendo en nuestras vidas. La autoayuda no consiste en ignorar la oscuridad, sino en aprender a integrarla. Si miramos el mundo de los negocios, veremos que la gente exitosa no teme a la ira, sino que la usa estratégicamente. Los grandes líderes no son los que nunca se enojan, sino los que saben convertir su ira en decisiones firmes y acciones concretas. Steve Jobs era famoso por su temperamento explosivo, pero esa misma intensidad fue la que impulsó a Apple a revolucionar la tecnología. Jeff Bezos no aceptaba la mediocridad en su empresa y usó su inconformidad para convertir Amazon en un gigante global. Aquí está la clave: la ira no es el problema, sino la incapacidad de usarla con propósito. Ahora bien, si sabemos que la ira no es mala en sí misma, sino que su mala gestión es lo que genera problemas, la pregunta es, ¿cómo podemos usarla a nuestro favor? La respuesta está en desarrollar una mentalidad ganadora, una donde aprendamos a identificar nuestros detonantes y a canalizar esa emoción hacia la transformación personal. La ira puede ser un motor para mejorar, siempre que sepamos manejarla con hábitos de éxito que nos mantengan en control. Y aquí llegamos a la gran pregunta: si la ira tiene tanto potencial, ¿cómo podemos convertirla en una herramienta de poder en lugar de un obstáculo? En el siguiente punto, veremos cómo transformar esta emoción en una fuente de energía bruta capaz de impulsarnos hacia el éxito. Si alguna vez has sentido esa furia ardiendo dentro de ti, sabes que la ira es una de las emociones más intensas que existen. Es como un fuego interno que, bien dirigido, puede impulsarte a la acción, pero si lo dejas descontrolado, puede arrasarlo todo a su paso. La clave está en entender que la ira no es tu enemiga, sino una fuente de energía bruta. Si la canalizas correctamente, puedes convertirla en combustible para alcanzar tus metas y objetivos, en lugar de dejar que te consuma. Grandes transformaciones personales han surgido de momentos de enojo profundo. Piensa en cuántas veces el enojo ha sido el detonante de un cambio radical en tu vida. Tal vez fue el coraje de haber sido subestimado lo que te motivó a mejorar. O quizás fue la frustración de estar estancado lo que te llevó a tomar acción. La historia está llena de ejemplos de personas que usaron su ira para alcanzar la grandeza. Muhammad Ali convirtió su rabia contra la injusticia en una carrera legendaria. Rosa Parks, cansada de la opresión, transformó su enojo en un acto de resistencia que cambió la historia. La ira, cuando se enfoca,
se convierte en un motor de superación personal. Lo que diferencia a quienes logran grandes cosas de quienes se dejan consumir por la ira es la capacidad de redirigir esa energía hacia algo productivo. Cuando te sientes enojado, tu cuerpo entra en un estado de alerta máxima, tu ritmo cardíaco aumenta, tu mente se agudiza y tu adrenalina se dispara. Es el momento perfecto para actuar, pero no impulsivamente, sino con estrategia. La clave está en transformar ese estado en productividad diaria, usándolo como una señal para hacer cambios reales en lugar de reaccionar de forma destructiva. La ira también puede ser un indicador de que algo no está alineado con tus valores o aspiraciones. Si sientes coraje al ver a alguien alcanzar lo que tú deseas, en lugar de dejarte llevar por la envidia, usa esa ira como un recordatorio de que necesitas elevar tu nivel. Si te molesta tu situación financiera, en lugar de quejarte, usa esa energía para desarrollar hábitos de éxito que te saquen de ahí. La diferencia entre una persona que triunfa y una que se frustra está en cómo utiliza su energía. La mentalidad ganadora no reprime la ira, la transforma en motivación. El problema surge cuando la ira se convierte en un impulso sin dirección. Ahí es donde la gente arruina relaciones, pierde oportunidades y se sabotea. No se trata de dejarse llevar por el enojo, sino de canalizarlo con inteligencia. ¿Cómo? A través de la gestión del tiempo, asegurándote de que cada acción que tomes esté alineada con un objetivo claro. No se trata de reaccionar, sino de actuar con propósito. La ira debe convertirse en una herramienta, no en una trampa. Y es aquí donde nos encontramos con la gran paradoja. La ira puede ser tu aliada, pero solo si la controlas antes de que ella te controle a ti. La línea entre usarla como combustible y dejar que te destruya es delgada, y ahí es donde entra el verdadero peligro de la ira descontrolada. La ira es una herramienta poderosa, pero como cualquier herramienta, en las manos equivocadas puede convertirse en un arma letal. Cuando la ira se descontrola, no construye, destruye. Puede romper relaciones, cerrar puertas y hacerte tomar decisiones que lamentarás por años. La diferencia entre un líder firme y una persona impulsiva es el control de sus emociones. No se trata de reprimir la ira, sino de aprender a gestionarla para que no se vuelva en tu contra. La clave es desarrollar inteligencia emocional para evitar que una reacción impulsiva arruine lo que tanto has construido. Uno de los mayores problemas de la ira descontrolada es que nos vuelve miopes. En el calor del momento, las emociones nublan nuestro juicio y nos hacen actuar sin pensar en las consecuencias. ¿Cuántas veces has dicho algo enojado que luego quisiste retractar? ¿Cuántas oportunidades perdiste por reaccionar sin medir el impacto? La ira puede cegarte y hacerte creer que estás ganando una discusión, cuando en realidad estás perdiendo el respeto y la confianza de los demás. Las personas más exitosas no dejan que sus emociones dicten sus acciones, sino que las usan estratégicamente. La impulsividad es uno de los mayores enemigos de la superación personal. Cuantas más veces reacciones sin control, más difícil será corregir el daño. La ira mal gestionada puede afectar tu carrera, tu vida amorosa y hasta tu salud. Estudios han demostrado que el estrés causado por la ira crónica puede derivar en enfermedades cardiovasculares, problemas digestivos y trastornos del sueño. Si no aprendes a manejar tu ira, tu cuerpo y tu entorno pagarán el precio. Es por eso que la gestión del tiempo y la productividad diaria también juegan un papel importante aquí. Mantener una rutina organizada y hábitos saludables te ayuda a reducir la frustración y evitar explosiones innecesarias. Pero cuidado, porque hay una gran diferencia entre controlar la ira y reprimirla. Reprimer no significa gestioner, significa accumular. Cuando ignoras tu enojo en lugar de canalizarlo, lo único que haces es crear una bomba de tiempo. Tarde o temprano, esa acumulación de emociones explotará de la peor manera. Es como una olla a presión. Si no liberas el vapor de manera controlada, tarde o temprano estallará con fuerza destructiva. Por eso, es fundamental aprender a redirigir la ira antes de que se convierta en resentimiento o en un arrebato incontrolable. El secreto está en encontrar el equilibrio entre intensidad y control. Los grandes líderes y emprendedores no son fríos ni apáticos, son apasionados, pero saben cuándo hablar y cuándo callar, cuándo actuar y cuándo esperar. La ira puede hacerte reaccionar en segundos, pero el dominio de esa emoción te permite responder con estrategia. Aprender a gestionar la ira no significa volverse indiferente, sino usarla como una herramienta para la transformación personal. Y aquí es donde llegamos a la gran pregunta: si la ira puede ser tan peligrosa, pero también tan poderosa, ¿cómo podemos convertirla en un motor de éxito sin que se nos salga de las manos?
Es ahí donde entra el arte de transformar la ira en poder. La ira, cuando se maneja correctamente, puede ser una de las herramientas más poderosas para la superación personal. No se trata de suprimirla ni de dejar que te consuma, sino de aprender a canalizarla en la dirección correcta. Las emociones negativas no desaparecen simplemente porque las ignores, debes convertirlas en algo útil. Si sientes enojo, úsalo como combustible para la acción, no como excusa para la destrucción. Aquí es donde la diferencia entre las personas exitosas y las que se quedan atrapadas en la frustración se hace evidente. El primer paso para transformar la ira en poder es desarrollar autoconciencia. Debes aprender a identificar qué es lo que realmente te enoja. Muchas veces, la causa superficial de nuestra ira no es la verdadera raíz del problema. Tal vez no es la crítica de los demás lo que te molesta, sino tu propia insatisfacción con tu progreso. O quizás no es la injusticia del mundo lo que te enfurece, sino el miedo a no tener control sobre tu vida. La inteligencia emocional comienza cuando puedes analizar tu enojo en lugar de dejar que te controle. Una vez que identificas la fuente de tu ira, el siguiente paso es redirigirla. En lugar de desperdiciar esa energía en quejas o explosiones emocionales, úsala para mejorar tu vida. ¿Te sientes estancado profesionalmente? Usa esa frustración para aprender nuevas habilidades o iniciar un proyecto que has estado postergando. ¿Te molesta tu estado físico? Canaliza tu enojo en entrenamientos más intensos y consistentes. Las personas que logran grandes cosas no son las que nunca se enojan, sino las que usan ese enojo como motor para su crecimiento. Pero canalizar la ira requiere disciplina. No basta con querer hacerlo, necesitas herramientas concretas para lograrlo. Ejercicios como la escritura terapéutica pueden ayudarte a descargar la rabia sin necesidad de explotar contra alguien más. El ejercicio físico, especialmente deportes de alto impacto como el boxeo o las artes marciales, son formas efectivas de liberar la tensión acumulada. El desarrollo de la autoestima también juega un papel clave aquí. Cuando te valoras a ti mismo, entiendes que tu ira no debe ser una barrera, sino una escalera hacia tus metas y objetivos. Otra forma de aprovechar la ira es usarla como un recordatorio de lo que realmente quieres. Cada vez que sientas enojo por algo, conviértelo en una pregunta. ¿Qué me está diciendo esta emoción sobre lo que necesito cambiar? La mentalidad ganadora no consiste en evitar las emociones difíciles, sino en usarlas como señales que te guían hacia la transformación personal. La clave está en no reaccionar impulsivamente, sino en responder con estrategia. Y aquí es donde entramos en la parte más interesante. Si logras dominar tu ira, puedes convertirte en alguien inquebrantable. No importa lo que pase a tu alrededor, siempre tendrás la capacidad de tomar esa energía y usarla a tu favor. ¿Cómo se logra esto? Construyendo una mentalidad antifrágil y una autodisciplina de acero. Si aprendes a dominar tu ira, algo cambia en ti. Te vuelves una persona que nada ni nadie puede derribar fácilmente. La resiliencia emocional se construye cuando transformas la frustración en determinación. En lugar de dejar que las dificultades te consuman, conviertes cada obstáculo en un desafío para crecer. Esto es lo que diferencia a los grandes triunfadores de quienes se rinden ante la primera señal de dificultad. La mentalidad ganadora no consiste en evitar el dolor, sino en usarlo como combustible. El primer paso para usar la ira como un fortalecedor emocional es entrenarte para verla como una oportunidad en lugar de una amenaza. Cuando algo te molesta, en lugar de pensar esto es injusto, cambia la perspectiva a esto es una prueba. Si cada vez que te enfrentas a una situación difícil reaccionas con determinación en vez de frustración, estarás creando un sistema mental que te hace más fuerte con cada golpe. La transformación personal ocurre cuando pasas de ser una víctima de tus emociones a ser el arquitecto de tu propia mentalidad. Una de las mejores maneras de fortalecer la autodisciplina a través de la ira es convertirla en un ritual de mejora personal. Si un comentario negativo te molesta, úsalo como un desafío para demostrarte a ti mismo que puedes mejorar. Si una situación injusta te llena de rabia, comprométete a trabajar aún más duro para que nunca más te encuentres en la misma posición. Los hábitos de éxito nacen cuando tomas cada momento de ira y lo conviertes en un paso hacia adelante. Otro aspecto clave de volverte inquebrantable es aprender a gestionar tu energía. La productividad diaria se potencia cuando en lugar de desgastarte con emociones descontroladas, las usas como catalizador para enfocarte en lo que realmente importa. Un gran error que comete la gente es gastar su energía en quejas o discusiones inútiles. Los que logran el éxito no pierden tiempo peleando con el mundo, toman su ira y la convierten en trabajo,
acción y resultados. Pero la clave final para usar la ira a tu favor es construir una mentalidad antifrágil. Nassim Taleb habla de la antifragilidad como la capacidad de beneficiarse del caos, de volverse más fuerte con cada golpe en lugar de quebrarse. Las personas antifrágiles no se desmoronan cuando las cosas salen mal, al contrario, prosperan en la adversidad. Esto se logra entendiendo que la ira no es algo que debe ser reprimido o evitado, sino una herramienta que, bien usada, puede ser el motor de una vida extraordinaria. Y aquí es donde la ira se convierte en algo más grande, no solo en un recurso para el éxito, sino en una herramienta de liderazgo y transformación. Si los grandes líderes han usado la ira para cambiar el mundo, la pregunta es, ¿cómo podemos hacer lo mismo en nuestras vidas? Ese es el siguiente nivel. Si analizamos a los grandes líderes, empresarios y visionarios de la historia, encontramos un patrón común. No evitaron la ira, la usaron estratégicamente. La diferencia entre alguien que deja que la ira lo controle y alguien que la usa como combustible radica en su capacidad para transformarla en acción. Los emprendedores, atletas y figuras influyentes no son fríos ni insensibles, simplemente han aprendido a dirigir su intensidad hacia sus objetivos. Aquí está el verdadero secreto. Cuando canalizas correctamente tu enojo, puedes lograr niveles de éxito que parecen imposibles para quienes se dejan llevar por la impulsividad. Un claro ejemplo de esto es Elon Musk. Ha enfrentado críticas, fracasos e innumerables obstáculos, pero en lugar de reaccionar emocionalmente, usa su inconformidad para innovar. La mentalidad ganadora no consiste en evitar las emociones negativas, sino en usarlas como un motor para crear soluciones. Otro caso es Michael Jordan, quien convertía cada comentario negativo o derrota en una razón más para entrenar más duro. No era solo talento, era una productividad diaria impulsada por su deseo de demostrar que era el mejor. La ira bien canalizada también juega un papel clave en la autoafirmación y el liderazgo. Una persona que sabe controlar su enojo proyecta fuerza y respeto. No se trata de ser agresivo, sino de tener la firmeza para tomar decisiones sin miedo. En los negocios, en la política y en el deporte, quienes logran imponerse no son los que evitan el conflicto, sino los que saben manejarlo con inteligencia. Aprender a transformar la ira en asertividad te permite comunicarte con claridad, defender tus ideas y ganar autoridad en cualquier entorno. Sin embargo, el verdadero arte de utilizar la ira como herramienta de éxito está en encontrar el equilibrio entre intensidad y control. Demasiada agresividad puede hacer que las personas te vean como alguien inestable o difícil de tratar. Pero si logras canalizar tu energía sin perder el foco, te vuelves alguien imparable. Aquí es donde la gestión del tiempo y la disciplina entran en juego. No puedes permitir que la ira te haga perder el control, pero tampoco puedes ignorarla. Debes usarla en los momentos adecuados para potenciar tu rendimiento. El último paso es integrar la ira como parte de tu estrategia de crecimiento. Las personas exitosas no esperan a que la motivación llegue sola, la crean, y muchas veces, la ira es una de sus mayores fuentes de energía. Cuando sientas frustración, pregúntate, ¿cómo puedo usar esto a mi favor? Cada emoción negativa puede convertirse en una oportunidad si la encauzas hacia un propósito claro. Y aquí llegamos al punto más profundo. Si podemos usar la ira para lograr el éxito, ¿qué pasaría si además la aceptáramos como parte de nuestra naturaleza en lugar de verla como un enemigo? Esto nos lleva al concepto de dominar nuestra sombra y aceptar que dentro de nosotros hay una fuerza oscura que, si aprendemos a manejar, puede convertirse en nuestro mayor aliado. La sociedad nos ha enseñado a rechazar nuestras emociones más oscuras, la ira, la envidia, la ambición desmedida. Nos dicen que debemos ser siempre positivos, calmados, racionales. Pero aquí está la verdad que pocos aceptan. Dentro de cada uno de nosotros existe una sombra, una parte llena de rabia, deseo de venganza y frustración. Y en lugar de reprimirla, debemos aprender a dominarla. Esta es la diferencia entre quienes controlan su destino y quienes son esclavos de su propia mente. La transformación personal comienza cuando aceptamos que no somos solo luz, sino también oscuridad. Carl Jung hablaba del concepto de la sombra como esa parte de nuestra psique que ignoramos o reprimimos. Pero lo que no enfrentamos, termina dominándonos. Cuanto más intentamos negar nuestro lado oscuro, más poder le damos sobre nosotros. La clave no está en rechazarlo, sino en integrarlo. La mentalidad ganadora no es aquella que finge no tener debilidades, sino la que las usa estratégicamente para fortalecerse. La ira, la ambición, la frustración,
Todas estas emociones pueden destruirte o hacerte invencible, dependiendo de cómo las manejes. El primer paso para dominar tu sombra es reconocerla sin vergüenza ni culpa. Acepta que hay una parte de ti que siente enojo cuando alguien te subestima. Que hay una voz en tu mente que quiere demostrarle al mundo de lo que eres capaz. Eso no te hace malo, te hace humano. Lo que diferencia a las personas que logran grandes cosas de aquellas que se quedan atrapadas en la mediocridad es que las primeras usan su oscuridad a su favor. En lugar de dejarse consumir por la rabia, la canalizan en acción. La autoayuda real no es sobre reprimir tu sombra, sino sobre hacerla tu aliada. El segundo paso es redirigir tu oscuridad hacia el crecimiento. Si sientes ira, úsala para entrenar más duro, aprender más rápido, construir más fuerte. Si sientes envidia, en lugar de resentirte, deja que sea un recordatorio de que debes elevar tu nivel. Los hábitos de éxito no nacen de la comodidad, sino de la incomodidad. Y muchas veces, es esa incomodidad la que nos empuja a mejorar. La clave está en gestionar tu tiempo y tu energía de forma que cada emoción negativa se convierta en una ventaja estratégica. El último paso es aceptar que nunca terminarás este proceso, porque la sombra siempre estará ahí. No es algo que se vence una vez y ya. Es algo que debes dominar todos los días. Pero una vez que logras convivir con tu lado oscuro sin dejar que te controle, te vuelves una persona inquebrantable. No te afectan las críticas, no te paraliza el miedo, no te consume la frustración. Porque sabes que dentro de ti tienes una fuente infinita de poder, esperando ser utilizada. Y aquí es donde todo se conecta. Has aprendido que la ira no es tu enemiga, sino una herramienta. Que tu sombra no es un problema, sino una fuente de fuerza. Que lo que la mayoría teme, tú lo has convertido en tu ventaja. La única pregunta que queda es, ¿estás listo para aplicar todo esto en tu vida y convertirte en la mejor versión de ti mismo? Llegados a este punto, solo hay dos caminos: seguir viendo la ira como un problema y dejar que te controle, o aprender a manejarla y convertirla en tu mejor aliada. La mayoría seguirá el primer camino. Seguirán reprimiendo su rabia, acumulando frustración y dejándose consumir por la impotencia. Seguirán viendo a otros lograr lo que ellos desean, mientras se quejan de lo injusto que es el mundo. Pero tú no eres como la mayoría. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ha despertado. Sabes que hay una fuerza en tu interior que puede impulsarte a lograr cosas que antes parecían imposibles. La ira no es tu enemiga, es la prueba de que te importa. Es la señal de que tienes un fuego dentro de ti que está esperando ser dirigido hacia algo más grande. La única pregunta que queda es, ¿qué vas a hacer con ese fuego? No esperes a que las cosas cambien por sí solas. Toma acción. Usa tu rabia para construir, para mejorar, para demostrarle al mundo, y a ti mismo, de lo que eres capaz. Si alguien te ha menospreciado, deja que sea la motivación que te impulse a mejorar. Si la vida te ha golpeado, devuelve el golpe con más disciplina, más determinación, más ambición. No busques calmarte, busca hacerte más fuerte. Y ahora quiero saber de ti. ¿Cómo has manejado tu ira hasta ahora? ¿Crees que la has usado en tu contra o a tu favor? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque quiero saber qué piensas sobre esto. Y si quieres seguir aprendiendo a desbloquear tu potencial, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí no hablamos de motivación vacía, aquí hablamos de estrategias reales para que te conviertas en la mejor versión de ti mismo. Nos vemos en el siguiente video. Ahora ve y haz algo con toda esa energía que tienes dentro.